ejercicio, ¿verdad? Lo que hacía Johnny para conocernos, o más bien para aprendernos los nombres, ¿no? Porque desde que llegó Adriana, le digo a mi esposa, mira quién está ahí. Le digo, es la chinita, porque así la conocíamos. Pero le digo, se llama, le digo, Adriana. Y me acordé, ¿no? Y es bueno porque a veces nada más nos hermaneamos y ni nos sabemos los nombres, ¿no? Entonces, ya en este grupo más pequeño, yo creo que sí nos sabríamos los nombres de todos, ¿no? ¿Hay alguien que no se sepa los nombres de todos? ¿No te sabes de todo el nombre de todos los que están aquí? De los que están aquí. Ya, y ahorita ya lo supiste, el Divón. Y de todos los demás sí te sabes los nombres, ¿no? ¿No? ¿Y la hija de Yolita cómo se llama? Es que luego así, ¿eh? Luego cuando les preguntan a alguien, ¿tú quién eres? Soy la esposa de fulano de tal, o soy el esposo, soy el hijo de... No, ¿tú quién eres? ¿Ah? Bueno, hagamos ese ejercicio. ¿Saben por qué? Porque estamos estudiando el libro de Romanos. Y el último capítulo de Romanos se los voy a dejar de tarea. Pablo escribe una carta a una iglesia que no conoce, que no ha ido nunca, que es Roma, a la iglesia en Roma. Y en el último capítulo cita 38 nombres, Pablo, dirigiéndose a los hermanos de Roma, que a muchos de ellos no los conocía, y dice, salúdenme, y empieza de manera muy personalizada a decir, empieza por decir a Febe, y empieza a citar 38 nombres. Yo les he dicho, si alguien quiere nombre para un bebé, busque el capítulo 16 de Romanos, ahí está Trifosa, ¿no? ¿No? Bueno, son nombres bíblicos, ¿no? Bueno, oremos hermanos. Señor, te damos muchas gracias en esta noche por darnos la oportunidad de reunirnos en tu nombre, porque eres tú el motivo de nuestra reunión. Si no fuera por ti, no estaríamos aquí. Nuestra vida seguiría sin sentido, vacía. Pero gracias a ti podemos estar reunidos y con un propósito de vida, con una meta que alcanzar y con el anhelo de conocerte más. Queremos hoy estudiar tu palabra, Señor, que llegue directo a nuestro corazón y que tú abras el corazón de cada uno de nosotros, nuestra mente, y podamos recibir tu enseñanza en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Les voy a hacer una pregunta. Acuérdense que este es un estudio y me encargó el pastor Memo, dice que participen los hermanos, ¿eh? Y como yo soy bien obediente, ¿sí? Ustedes van a participar. Así que va la primera pregunta. ¿Creen que la vida cristiana es fácil? ¿No? A ver, ¿cuántos están de acuerdo en que no es fácil la vida cristiana? ¿Qué? La gran mayoría. ¿Y cuántos creen que es fácil? También. ¿Las dos? ¿Levantaste la mano en las dos? Muy bien, ahora sí me descuadraron a mí. Y es verdad, las dos cosas. Fíjense, no es fácil. Ser cristianos no es fácil, hermanos. Esto es para valientes. Es más, la Biblia lo dice, Jesús lo dijo. El reino de los cielos se hace a fuerzas y solo los valientes lo arrebatan. Solo los valientes. Pero no se trata de una valentía así de hombría, de yo me las puedo, no. Si de acuerdo a los principios que Dios nos deja en su palabra. Y no es fácil la vida cristiana porque va en contra de toda nuestra naturaleza. Nos pide renunciar a lo que de manera natural, de manera impulsiva, nosotros queremos hacer. Por eso no es fácil. Cuando se presentan
algunos preceptos que Dios nos pone en su palabra. Dice, ¿quieres ser mi discípulo? Niégate a ti mismo. Toma tu cruz cada día y sígueme. Sus enseñanzas eran revolucionarias para su tiempo. Llegó y presentó un mensaje en un monte, se le llama el Sermón del Monte, y dijo, gozosos, felices, los pobres de espíritu. Espérame. Uno quiere presumir sus logros, no quiere mostrar sus debilidades. Misericordiosos los misericordiosos, bienaventurados los misericordiosos. Espérame. Bienaventurados los que lloran. ¿A quién le gusta mostrarse débil, llorar ante los demás? Pero sin embargo, Él nos está dando la clave, nos da Jesús la clave. Y Pablo, cuando aborda el capítulo 12 del libro de Romanos, que esta epístola, digamos, es la más completa. Si fuera el único libro que tuviéramos, ahí tendríamos todo el Evangelio. Pero no es el único. Y entonces en los 11 capítulos anteriores Pablo está abordando mucha doctrina, ¿sí? Pero digamos la doctrina se queda en teoría. Porque podemos venir aquí todas las veces que querramos, no faltar a ningún culto, pero si no llevamos a la práctica esto, tú puedes tomar cursos. Hoy sé que, por ejemplo, Héctor, que hoy están aquí y a partir de hoy no van a dejar de venir. Estudió arquitectura. Ya está yendo a trabajar a otros estados. Pero si hubiera estudiado arquitectura y nunca la ejerce, ¿de qué le sirvió estudiar arquitectura? Y hay muchos que, a lo mejor por la condición del país, terminan una carrera y no la ejercen. Están trabajando de otra cosa que no tiene que ver nada con lo que estudiaron. Bueno, nosotros venimos aquí a estudiar la palabra de Dios para ponerla en práctica allá afuera y aquí adentro también. Y entonces Pablo va a abordar en el capítulo 12, incluso muchas Biblias tienen como subtítulo, dice, deberes cristianos o deberes de los cristianos. ¿Sí? Y ya el hermano Memo habló de los 16 deberes cristianos. Bueno, 16 versículos más bien, no 16 deberes cristianos, 16 versículos abordó de muchas cosas que tenemos que practicar los cristianos. Y vamos a terminar hoy el capítulo del verso 17 hasta el 21, lo voy a leer y ahorita lo desglosamos, ¿sale? Dice el 17, no paguéis a nadie mal por mal, procuren lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Fácil, ¿no? Digamos, aquí entra el verdadero dilema del cristiano. Y tenemos que amar como Cristo amó. Así tenemos que amar. Y mire, y les decía, ¿por qué es difícil? Porque nosotros batallamos con una naturaleza que está inclinada hacia el mal. Porque en muchas ocasiones, aunque nosotros ya somos seres espirituales, hombres y mujeres espirituales, muchas veces nos comportamos como naturales. Y si no como naturales, cuando menos como carnales. Y a veces nuestro primer impulso es de acuerdo a esa naturaleza natural o carnal que tenemos, no como la espiritual. Si no, pregúntate,
Si te ofenden, ¿cómo reaccionas? Si está haciendo la gente injusta contigo, por ejemplo, tienes un patrón que te explota y te paga bien poquito, ¿cómo reaccionas? Si tu esposo o tu esposa tienes un conflicto, ¿cómo lo tratas? ¿Cómo la tratas? Si tus pastores, porque somos humanos, cometemos un error contigo, ¿cómo lo tratas? Muchos se van de la iglesia. Y entonces empieza a abordar el apóstol esta parte. Fíjense, si quitáramos los versículos 16 y 15, podríamos leer desde el 14, dice: bendecid a los que os persiguen, bendigan y no maldigan. No paguen a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Fíjense. El versículo 14 nos está hablando nada más de una actitud pasiva. Digo pasiva en el sentido de la acción, pero activa en cuestión de oración. Dice, bendigan y no maldigan. ¿No? Bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan. Eso lo podemos hacer en oración, nada más. Yo me acuerdo mucho de una persona de hace muchos años que conocí, que a ella le costaba mucho trabajo. Yo decía, es que me piden amar a mis enemigos, yo quisiera hacerlo cachitos, así como con un corta uñas, cortarlo en pedacitos. Si odio tanto a esta gente, pero decían, pero empieza a orar por esa gente, empieza a bendecirlos. Era una mujer y ella después nos contaba, dice, es que yo empezaba a decirle, Señor, bendice a esta desgraciada. ¿No? Pero ya empezaba a dar un paso, ¿no? Pero ahora, ya en el versículo 17, nos va a llevar a tener una actitud, una acción para esas gentes que vamos a bendecir. Si nos están haciendo algún tipo de mal, algún tipo de persecución, y ya no vamos a maldecir. Y esto ya no va a ser tan sencillo, ¿sí? Porque bendecimos de palabras, pero poner acción no va a ser tan fácil. Y fíjense cómo lo dice después en el 18. No, en el mismo 17 dice, no pagues a nadie mal por mal, procura lo bueno delante de ¿quién? De todos los hombres. Tú dime, ¿te podrías a veces sentir un poco falso? Acuérdense que ya venimos de un versículo que dice, el amor sea sin fingimiento. Cuando empiezas a hacer algún acto, mira, procura que sea también delante de otros. Cuando tú vas a empezar a bendecir con tus acciones, ¿sí?, a otra persona, cuando vas a hacer un bien a otro. Esta persona de la que les hablo, que después empezó a orar así, que bendijeran a aquella desgraciada, ¿sí? Después la empecé a ver hacer actos, yo la vi, de llevarle un café. Esto fue allá en los grupos, se tomaba café, y le llevaba un café. Y después vi llevarle un regalo. Dice, al principio no lo sentía. Dice, pero eso rompió una barrera que había en mí, ¿sí? El poder empezar a hacer esos actos, más que para esa persona bendecirla, me empezó a bendecir a mí. Y tenemos la oportunidad de empezar ese tipo de acciones, porque miren, ya no estamos viviendo en la ley. La ley decía, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Y era justo. Y cuando tú lees toda la ley,
Por ejemplo, había una consecuencia a un acto malo. Aún los amos de los esclavos, si un amo le volaba un diente a un esclavo, dice la ley, eso le daba derecho al esclavo a obtener su libertad. Valía la pena por un diente, ¿no? Alcanzar la libertad de la esclavitud. Y así era la reacción. Por eso a veces se le daba la oportunidad a la gente de matar a un familiar que había matado a esa persona amada. Y el Señor creó ciudades de refugio, porque a veces se podía haber matado sin intención o sin mala intención. Y el Señor creó ciudades de refugio para que fueran allá las personas que su familiar tenía derecho a matarlo también, porque había matado a un hermano, a su papá o a alguien. Esa era la ley de antes. Pero no es toda la ley del Antiguo Testamento, porque también, fíjense, aquí va a citar Pablo una parte que está en el Antiguo Testamento y que no tiene que ver nada con la ley del talión. Tiene que ver con lo que Pablo retoma aquí del Antiguo Testamento, ¿sí? Que tiene que ver con la gracia y la misericordia. ¿Sí? Y entonces, el deber al que nos llama la Escritura es no pagues a nadie mal por mal. Ya leí sus mentes, pero que están diciendo, pero no es justo. ¿Es justo? No. No es justo, ¿verdad? Pero, ¿cómo hacemos esto? De no pagar a nadie mal por mal. Pues se lo merece, ¿no? ¿No se lo merece? ¿No sería justo? ¿Por qué Dios nos ordena no pagues mal por mal? A ver, aquí está el micrófono. ¿Por qué él qué? Que el Señor no nos ha tratado como merecemos. Nosotros merecíamos la muerte, y sin embargo Él nos ha perdonado y quiere que actuemos igual de esa manera, perdonando a los que nos ofenden o nos hacen. Ok, pero aquí el Señor, fíjense, no nos está remitiendo, en este pasaje no nos remite, como en otros que en Efesios dice, perdónense unos a otros como yo los he perdonado, dice el Señor. Pero aquí no dice esto, aquí nada más dice, no pagues a nadie mal por mal. No está tocando el punto de que Dios nos ha perdonado a nosotros, no nos ha pagado como merecemos, por eso nosotros no tenemos que hacerlo aquí. A ver, olvídate del plano vertical y ponlo nada más horizontal, con los hombres. Tú ahorraste, a lo mejor te liquidaron de tu trabajo y vino una amiga tuya y déjame poner una cantidad, te dieron 100,000 pesos, te los robó. Y era todos tus ahorros que tenías de toda tu vida, los que juntaste y te los roban. ¿Qué tal se siente, Iris? Sí, humanamente, sí. ¿No te dan ganas de demandar? Nos enojamos, quizás demandamos, no sé, humanamente. Pero ya Dios nos está pidiendo que pues es que se le va a quedar a Él va a hacer justicia por nosotros. Y cada quien le va a dar lo que Él se merece, pero lo va a hacer Él, no nosotros. Ok, ya te estás adelantando a los demás versículos, ¿no? Fíjense, el Señor primero empieza a tratar con nuestro corazón. ¿Sí? Cuando nos da estos mandatos, Él quiere que revisemos nuestro corazón. Porque Él mismo dijo, de aquí, del corazón, no del corazón de carne, sino de nuestro asiento de todas nuestras emociones, ¿sí? De ahí sale todo lo malo. No lo que viene del exterior. También eso nos puede afectar, pero de acá salen todos los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, ¿sí? Los asesinatos,
todos los malos pensamientos, todo lo que querramos hacer sale de nosotros. A lo mejor alguien pisa el resorte adecuado, enciende la chispa para que salga todo lo demás. Y entonces cuando nos vemos afectados en lo nuestro, la reacción natural quizás sea devolver lo mismo, vengarnos. Argumentamos muchas cosas, es injusto. No me acuerdo si fue aquí o en otro lado, donde una vez les dije en una reunión de mujeres, dije, mujer, si tu marido te engaña con otro, con otra, ¿sería justo que tú le pagaras con la misma moneda? Y las muy espirituales, ay, no, ¿cómo cree, pastor? No, entiéndeme bien la pregunta, les dije, ¿sería justo que tú le pagaras con lo mismo que tú lo engañaras? Y ya como que captaron bien. Digo, claro que es justo. Te lo hizo, regrésaselo. En cuestión de justicia. Pero es cuando volteamos a ver a Jesús. El apóstol Pedro, cuando escribe su primera carta, está hablando de Jesús como un modelo para nosotros. Dice, y refiriéndose a él, dice, en él nunca hubo engaño. Nunca actuó mal, ¿sí? Y fue tratado injustamente. Y nunca pagó mal por mal. Y nos invita el apóstol, dice, y sigan su ejemplo, sigan sus pisadas. No es sencillo. Y por eso es que, miren, cuando pagamos mal por mal, se crea un círculo vicioso que nunca va a acabar. Me haces, te hago. Te hice, me vuelves a hacer. ¿Alguien vio la película de la Guerra de los Roses? Terminan matándose, es un matrimonio que uno le hace y la otra se venga, y después él y no se dejan. Y siempre va aumentando más y más la forma en que se están agrediendo hasta que terminan matándose los dos. Y ese es el riesgo que corremos. Porque damos pie a que en nuestro corazón se albergue el resentimiento, el deseo de venganza, la amargura, ¿sí? Y caemos en ese círculo vicioso. Y argumentamos muchas cosas, es mi dignidad, ¿cómo me voy a dejar? Pero Dios pide que nos neguemos, ¿sí? Pero no solo a eso, ¿sí? Porque miren, podemos dejar de ser malos, pero Dios no está queriendo que dejemos de ser malos. Dios está queriendo que seamos buenos. Por eso dice, hagan esto delante de todos los hombres. O sea, no pagues mal por mal, paga bien por mal. Y todavía nos lleva un paso más adelante el Señor. Y todavía eso quizás nos cueste más trabajo. ¿A cómo? Ahora después de que me hizo, lo tengo que tratar bien. La tengo que tratar bien. Sí. Y después dice, bueno, antes, si me pueden poner 2 Corintios 8:21 en la pantalla, por favor. Para reforzar esto, porque Pablo cuando escribe a los Corintios está hablando acerca de los dineros, de las ofrendas y todo eso. Y vean cómo maneja las cosas Pablo para que todo sea transparente también delante de otros. Y dice, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Yo a veces creo que deberíamos de sacar ciertos informes en la iglesia
Por ejemplo, de cómo se gasta el dinero. Ustedes nada más confían en nosotros, pero nuestro deber debería ser sacar un informe. Porque les hemos pedido para este teclado, y ahora para eso, y ahora para otras cosas, ¿sí? Y digamos, en un sentido es su dinero que nosotros administramos. Pero tendremos que estar haciendo las cosas correctamente delante de Dios y delante de todos ustedes. Por eso es que Pablo aquí dice, cuando habla de no pagar mal por mal, dice, procura hacer todo delante de todos los hombres. Muchas cosas tendríamos que informar, ¿sí? Por ejemplo, informamos que nuestro hermano Javier Solís se retiró de esta congregación. A lo mejor tendríamos que informar con un poquito más de detalle por qué se fue. Eso sería hacer las cosas bien, transparentes delante de todos los hombres. Y sigue diciendo el apóstol, llevando el mismo tema, si es posible, cuando hay diferencias entre los creyentes, cuando hay problemas, dice, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Ok. Pregunta para ustedes, ¿cómo se puede estar en paz con todos los hombres? Ricardo, él está en paz con todos los hombres, ahorita nos va a decir. Primero es estar en paz con Dios y esa misma paz. Olvídense, ya entendemos que esa es la base, ¿sí? Vertical. Estamos hablando aquí de las relaciones humanas, de las relaciones con otros hombres, ¿sí? Están basadas en la relación que tenemos con Dios, ¿sí? Pero prácticamente, ¿cómo se puede estar en paz con todos los hombres? Con eso. Pues tiene que ser algo derivado. Por ejemplo, hace rato hizo una pregunta de cómo perdonar, y es imposible. Hay mucha gente que te pregunta, inclusive a un familiar, yo perdonar ese, digo, pues ya murió, ya. Yo nada más les puse un ejemplo y con eso lo maté. Le digo, mira, hay un hombre que sanó, curó esto y el otro, y estando en la cruz, digo, perdona a los padres, no saben lo que hacen. ¿Cómo es posible que llegue a pedir a una persona así ese perdón y tú no lo puedes hacer? Ahora, en este caso, yo he entendido que vale más un buen ejemplo, que él me puso el ejemplo, que un buen consejo. A través de ese consejo, a través de ese ejemplo, yo puedo perdonar. Okay. Aquí el micrófono a Johnny en lo que llega. Fíjense cómo dice la escritura, si es posible. O sea, está dando como una posibilidad de que podemos hacer eso. No dice que sea fácil, dice, pero si es posible estar en paz con todos los hombres. Bueno, humanamente sabemos que nos hemos esforzado una y otra vez durante mucho tiempo. Gálatas 5:22 nos dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, las 9 características. Cuando estamos llenos del Espíritu, estoy seguro que todos los aquí presentes en algún momento hemos decidido hacer tal cosa, o amar, o perdonar, o pasar por alto, por voluntad propia, por agradar al Señor, por honrar al Señor, pero lleno del Espíritu, porque en mis fuerzas soy más que perdedor. También nos hemos dado cuenta nosotros que cuando más nos esforzamos es cuando más fallamos, porque está haciendo nuevamente en nuestras fuerzas. Entonces esto sí tiene esa doble característica que podría ser humana, te esfuerzas, podrías lograrlo. Pero espiritual, te esfuerzas voluntariamente, le dices, Señor, yo no puedo, pero tú eres en mí la esperanza de gloria, yo lo puedo, todo lo puedo en Cristo, que es mi fortaleza.
Y es cuando empezamos a actuar correctamente, voluntariamente. O sea, ahí está la parte horizontal, no vertical, sino en el próximo. Porque quizá como creyentes decimos, sí, Señor, a ti te amo con todo nuestro corazón. Y Dios dice, sí, a mí me puedes decir que me amas, pero al que está al ladito de ti, ¿no amas? Y ese es un buen aprendizaje para todos nosotros. ¿Cómo podemos decirle a Dios que no vemos, que lo amamos con todo nuestro corazón, y al que sí vemos, no amarlo, ¿no? Gracias. ¿Alguien más? Fíjense. ¿Será posible estar bien con todos los hombres? Dice Héctor que no. Y yo creo que no. Pero nos deja una responsabilidad, dice, en cuanto dependa de ti. Hay cosas que van a depender de uno para estar bien con los demás. ¿Sí? O sea, nos está llevando el apóstol a decir, no seas tú la causa de la división, de la discordia, ¿sí? Del pleito, no seas tú. Tú de tu parte haz todo lo posible por estar bien. ¿Qué depende de ti? En cualquier relación que tengamos donde haya conflictos, ¿qué tienes que hacer? Hoy que andábamos en el súper, fuimos mi esposa y yo a comprar algunas cosas, me entró una llamada de uno de mis hermanos a decirme que su hijo se cayó y se rompió la muñeca y me pedía que si no conocía algún lugar porque él no tiene seguro, ya habían ido a la Cruz Roja, a la Cruz Verde, perdón. Y dice, ya nos dieron otras opciones, y que Joco, y me acordé de Adrián. Dije, sí, déjame hablarle a Adrián. ¿No? Pero este hermano, hace muchos años, él ofendió a mi esposa, pero ya hace muchos, como más de 40, o como 40. Y lo ofendió de tal manera que yo me le fui a golpes. Un pleito feo. Pero ya después el espíritu me redarguyó. O sea, me sentía muy mal. Y yo tenía dos opciones. Me quedo con lo que hice porque me sentí justificado, porque no tenía ningún derecho. Y le hubiera dejado de hablar, como ya antes me había pasado, sin tener en cuenta para nada a Dios, que dejé de hablarle hasta 3 años a algunas personas, no les dirigí la palabra. Y él vivía al lado mío. Y yo no podía estar en paz. Dije, no puedo estar así. Y tuve que tomar la iniciativa, fui hasta su casa, le toqué. ¿Sí? Y me estaba tragando mi orgullo, pero yo quería estar bien porque era mi hermano. No me acuerdo si me preguntó desde afuera quién o me abrió. Creo que me preguntó, le digo, soy yo, Chucho. Ábreme, por favor. Creo que así fue más o menos. Y cuando me abrió, le digo, vengo a pedirte que me perdones por la agresión que te hice. No debía hacerlo. No quiero estar mal contigo. Perdóname. Me puse a llorar. No aguantó él, empezó a llorar. Nos abrazamos, dice, claro que te perdono. Y se acabó la bronca que pudo haber durado años. ¿Dependía de mí? Dependió de mí. Si yo hubiera ido y él no me abre la puerta o me rechaza, ya no dependía de mí. Yo hice lo que me correspondía. Por eso dice, si es posible, porque puede ser que a veces no sea posible. La otra persona esté endurecida y ya no depende de mí. Cuando el Señor Jesús les habla a la gente, o más bien lo confrontan a él y le hacen una pregunta,
cuando él está hablando acerca del matrimonio y de que no se divorcien, los fariseos le hacen una pregunta, dice, a ver, Señor, entonces, si tú no estás hablando de que no se deben divorciar, ¿por qué Moisés permitió dar carta de divorcio? Y Jesús le señala dónde está el problema que Pablo está abordando aquí también. Dice, por la dureza de su corazón. Por eso es que Moisés permitió carta de divorcio, pero él los remite hasta el principio, pero al principio no fue así. Al principio era varón y hembra y hasta que la muerte los separe. Y en estos tiempos, si un matrimonio se separa, es por la dureza de corazón de uno o de los dos. Y uno puede querer, pero a lo mejor el otro está endurecido y no se va a poder. Y hay cosas que ya no dependen de uno. Yo no hubiese querido esto, pero la otra persona quiere, ya no es posible, ya no dependió de ti. Tú procuraste la reconciliación, tú buscaste que se arreglaran las cosas, pero la otra persona te dijo, con palabras, con su actitud te dijo, no me interesa. Y ahí es donde debemos de empezar a cuidar nuestro corazón, porque después dice, porque quedamos a veces lastimados. Y nos dice el apóstol, no se venguen. Quiten todo eso que puede producir el dolor. Cuando la gente lastima, procuren que no haya el deseo de venganza en ustedes. Y fíjense cómo se dirige Pablo. ¿Cómo empieza la epístola a Pablo? Bueno, este capítulo, más bien no esta epístola. Este capítulo, ¿cómo empieza? ¿Se acuerdan? Sin que vean. Muy bien, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Sí? Está haciendo una súplica apelando a Dios por las misericordias de Dios. ¿Sí? Les ruego, y aquí ahora utiliza una frase dirigiéndose a los hermanos, ya no tanto a las misericordias de Dios, sino les dice, amados míos. Vean qué forma de dirigirse de Pablo a los hermanos, tratando de apelar a una relación que tiene con ellos de amor. Les dice, amados míos, dice, no se venguen, dejen lugar a la ira de Dios. Y a veces eso, como que ese aspecto de Dios, ese atributo de Dios, no se menciona mucho, ¿verdad? Pero ¿saben que también Dios es ira? También Dios tiene una ira y su ira es santa y perfecta. Él no es como nosotros, pero también tiene su ira. Incluso nosotros éramos objetos de su ira antes de convertirnos. Y como la ira de Dios es santa y perfecta, Él va a aplicar el castigo que cada quien merezca de una manera justa, lo que cada quien merece y necesita en ese momento. En el libro de Hebreos, el autor de Hebreos en el capítulo 12 empieza a partir del versículo 5, empieza a decirle, ¿sí? Que Dios al que ama, disciplina y azota, ¿sí? A todo aquel que recibe por hijo. Dice, porque si no lo hiciera, entonces no sería hijo, sería un bastardo. Pero como es hijo, Dios lo va a disciplinar. Por eso es que no debemos nosotros buscar la venganza con alguien, sobre todo con alguien que es hijo de Dios y también con los que no sean hijos de Dios. No debemos buscar la venganza porque Dios está viendo todo. Y dice, déjamelo, hijo. A ti se te puede pasar la mano o te vas a quedar corto. Pero no te corresponde a ti. Tú no debes sentarte en la silla de juez. El juez soy yo. Así que déjamelo a mí, remítemelo a mí. Yo le voy a dar lo que necesita, ¿sí? Lo que merece. Y la Biblia dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo.
Dios va a dar. Y la vara de Dios, a veces cuando la aplica, no es para destruirnos, pero vaya si duele. Un día mi hija mayor me decía, de su ex esposo, decía, yo le pedí a Dios que tratara con él, que le mandara, ¿cómo me dijo esa vez? Un toque, me dijo, mándale un toquecito, Señor. Dice, pero yo no sabía que los toquecitos del Señor son como rayos. ¿Sí? Y vaya que si le fue como en feria. No porque le haya escuchado verdaderamente Dios la oración a mi hija, pero ella no quiso tomar venganza, se lo dejó a Dios. Y porque el mismo Dios expresa, no solo aquí en el Antiguo Testamento, dice, mía es la venganza, no tuya. Para nosotros no nos corresponde vengarnos de nadie. ¿Ganas? No sé si a ustedes les den. A mí muchas veces me han dado ganas de vengarme. Y a veces ni de vengarme, a veces nada más de hacer algo. Por ejemplo, me han dado ganas cuando veo en un supermercado, en un camión, algo así, en el metro, no, aquí mismo. He dicho con un niño, uy, déjame en una semana. ¿Sí? Cuando veo un berrinche que hace un chamaco ahí en el súper y sus papás no hacen nada, y ay, hijita, déjemelo tantito, señor. ¿No? Y no es tanto de vengarme, sino de poner un remedio a lo que estoy viendo que otros no le ponen. Y a veces así surge cuando me he sentido ofendido. ¿Sí? Pero yo le aprendí algo a nuestro hermano Denis Morissette. Y trato de tenerlo bien presente siempre. Para callar mi boca. Y él dijo una vez, no tienes que decir todo lo que piensas. A veces me quedan mucho aquí las ideas. Y tengo que quedarme callado para decir, Señor, no soy yo. Ganas no me dan, Señor. No me faltan de decirle lo que estoy pensando. ¿Sí? Y dice el Señor, yo la pagaré. Todo es como acumular una deuda. Y ahora el mandato es todavía mucho más allá, dice el Señor. Así que, concluíamos la otra vez o preguntaba Memo, ¿qué quiere decir cuando vemos las palabras? Así que, por lo tanto, está resumiendo todo, ¿no? Dice, así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues si tú haces esto, otras versiones dices, vas a hacer que se avergüencen de su conducta. Aquí dice, amontonarás ascuas de fuego sobre su cabeza. Y esta expresión de ascuas de fuego sobre su cabeza se cree que era una forma antigua que creo los egipcios hacían, como de poner encima de algo así carbones encendidos para estar recordando a aquel que hiciera algo malo. ¿Sí? A veces se usaba con los delincuentes. ¿Sí? ¿Qué es lo que puede hacer que baje la guardia de alguien? Por ejemplo, que no quiera estar en paz con nosotros. Que uno está procurando estar bien y aplicando lo anterior diciendo, bueno, voy a hacer lo que dependa de mí. Voy a tratar de humillarme, voy a tratar de buscar estar bien, de ya no pelear. ¿Sí? ¿Cómo podemos hacer que baje la guardia la otra persona? Porque el problema está aquí en poder primero contener eso, asimilarlo
llevarlo con Dios y pedirle a Dios que nos cambie el corazón. Porque si nada más reprimimos, no sirve de nada. ¿Sí? O sea, nada más estamos cambiando la conducta exterior y tenemos que cambiar desde el interior. Tiene que haber un cambio de corazón. Ayer, por ejemplo, estudiábamos en la célula una historia que no sé si sea verídica, de un actor de doblaje atlético que en un accidente en su trabajo pierde la vida y su corazón se lo donan a un señor que no era muy atlético. Pero ese corazón, cuando recibe el corazón de ese hombre atlético, él cambia su forma de ser y empieza a practicar deporte. Y empieza a ganar medallas. Y se vuelve un hombre atlético. Cuando se entera de quién era el corazón y qué hacía esta persona, dice, todos los días le vivo agradecido porque ese corazón no solo me salvó la vida, me cambió todos mis hábitos. Todo lo que yo era antes, ¿sí? Un hombre sedentario, ahora soy un hombre que gano medallas y las tengo ahí y le agradezco a Dios y a este hombre que me donó su corazón. Como una analogía, dice Dios en el libro de Ezequiel, yo os daré un nuevo corazón. Quitaré su corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y Dios nos cambia desde el interior, no nos cambia en el exterior, no quiere que cambiemos la conducta. Eso no sirve, porque eso se queda en un esfuerzo humano. Dios quiere cambiarnos el corazón. Y cuando nos cambia desde adentro, ¿sí? Entonces vamos a poder empezar a hacer las cosas que nos está pidiendo. Porque no es sencillo. Naturalmente, humanamente, uno no le va a querer hacer bien al que nos hace mal. Uno no va a querer darle de comer al que tiene hambre que nos ha afectado. Pero cuando entendemos, y como decía Johnny, nos llenamos de Dios, el fruto de ese espíritu del que nos ha llenado Dios se va a empezar a manifestar. Y vamos a empezar a darle a la gente lo que no se merece a lo mejor. Pero ¿saben cómo tenemos que hacerlo? Con fe, hermanos. Y no se va a hacer a la primera. A lo mejor no vas a tener ninguna respuesta a la primera vez. Hay una ley que viene en Gálatas, una ley espiritual como es natural también. Todo lo que tú siembres, eso vas a cosechar. Si tú siembras maíz, no esperes cosechar trigo. Estás sembrando maíz. Y ese maíz que estás sembrando hoy, no vas a ir mañana a recogerlo. Lo siembras hoy, preparas desde antes la tierra, echas la semilla y después la abonas, la riegas, la cuidas de las aves que pudieran ser, de plagas que vinieran, y estás vigilando para que se dé la cosecha. En lo espiritual también es igual. Si siembras para el espíritu, si estás sembrando de acuerdo a como Dios te dice, no va a venir la respuesta de manera inmediata. Ay, ya esa persona con la que tenía diferencias, problemas, fíjate, a partir de ayer que le invité a algo, cambió totalmente. Me ama de tal forma, ya no ama. No. Vas a esperar también un tiempo, para eso se necesita fe. No vas a ver ningún resultado. Porque dijo Jesús, nadie es profeta en su propia tierra. ¿Y saben quiénes nos creen menos? Los que nos conocen. ¿Y saben quién nos conocen bien? Los que han vivido con nosotros. Esos son los que nos conocen perfectamente. Ustedes no me conocen bien a mí. Ustedes nada más me ven aquí cuando me paro aquí de lo que les hable. Y a lo mejor les adelanto, miren. La próxima vez que predique, pienso sacar cosas
que a veces uno carga, porque ustedes nos ven de una forma, es, ay, el pastor, qué espiritual. No, yo tengo mis luchas, hermanos. Yo me enojo, yo me resiento. A veces me han dado ganas de mandar a volar todo, de largarme de aquí. Pero es que aquí hay que guardar la compostura, hay que dar testimonio. Eso hace mucho daño a veces. Aquí tenemos que ser gentes auténticas, gentes transparentes. Esto, hermanos, es un hospital espiritual. Aquí venimos los que estamos enfermos de pecado. A eso, aquí venimos. Imagínate que yo vengo o yo voy con un doctor y al doctor le digo, él me dice, ¿a qué vino? Digo, pues nada más vine a decirle, doctor, que estoy bien. Que todas mis enfermedades de las que le conté que tenía, no hay ningún problema con ellas, estoy bien. Eso sería venir a la iglesia y decirles, hermanos, yo estoy bien. Véame, yo soy un pecador. Tengo una lucha interna entre mi espíritu y mi carne. Y a veces me gana mi carne. Por eso no es fácil esto que nos está diciendo Pablo. Dale a ese enemigo de comer. Y por eso tengo que revisar todo en mi interior. Tengo que sacarlo delante de Dios y mis luchas y quizás refunfuñar. Pero sé que lo que Dios me pide es lo mejor. Héctor, por ahí el micrófono con Héctor. Buenas noches, pastor. Y es bien importante todo esto lo que nos está mencionando, sobre todo por la parte que nos hacen y nosotros queremos reaccionar. Generalmente nosotros somos reactivos, nosotros como hombres, pero sin embargo muchas veces como cristianos decimos, vamos a dejárselo a Dios, ¿no? Pero esperamos a que Dios actúe y estamos esperando estoy esperando a que Dios haga algo en contra del hermano. Sin embargo, creo que sí. Pero a ver, ¿cómo destruye a Dios Nínive? Estamos esperando a que Dios destruya al hermano, ¿no? Sin embargo, también tenemos que recordar que muchas veces cuando un hermano nos hace algo, también sobre ese hermano está actuando Dios, sobre ese hermano está trabajando. Entonces, más bien no hay que esperar a que Dios actúe, sino que hay que tener fe que Dios va a actuar. Y no ver si actúa o no, sino que tener la confianza de que Dios ya está haciendo el trabajo. Gracias, Héctor. Volvió a tocar el punto clave. Hay que tener fe. ¿Sí? Dice Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Queremos agradar a Dios, ¿sí? Tengamos fe en Él. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios, si nosotros vamos a Dios en oración, debemos de creer que de verdad Dios existe, es real. Y Él va, déjenme decirlo ahí, aquí como dice aquí, Él va a dar a cada quien lo que merece. Va a ser galardonador. No dice ahí de solo lo bueno, va a ser galardonador de lo que tenga que recibir cada quien. Pero nos gusta ser los vengadores anónimos. Nosotros mejor tomamos la justicia en nuestras manos. Y saben, hasta las leyes humanas. ¿Vieron la noticia de la abuelita que fue y mató a unos que le invadieron su casa? ¿Se los echó? Uno podría decir desde acá, pues es justo, le invadieron su casa, ya basta de todos esos pelafustanes que hacen todo eso, esos delincuentes, que tengan una lección. Pues no, la ley dice tú no puedes tomar venganza por tus propias manos. La ley humana dice eso, y la ley divina todavía más. Dice, no te vengues tú. Yo soy el único vengador, yo soy el juez, yo soy el que le voy a dar a cada quien lo que merece.
déjamelo a mí, confía en mi hijo, confía en mi hija. Yo le voy a dar. Y te voy a dar, dice Dios, una última receta. Porque a lo mejor veo que hay mal. Sí hay mal. No está cerrando los ojos Dios, no está diciendo, no, esa persona que crees que te dañó es bien buena. No. Puede ser, como decía mi compañera esa del grupo, una desgraciada o un desgraciado. Dice, pero no te dejes vencer de lo malo. Vence con el bien esa maldad. Y entonces cambiamos el enfoque y empezamos a hacer verdaderos actos de amor, ¿sí? De bondad, nacidos de un corazón transformado, no de una conducta externa, sino de algo de lo que Dios nos convence, ¿sí? Y no hay nadie, la fuerza más poderosa que existe en el ser humano y en la humanidad es el amor. No hay nadie que se resista al amor. Nadie. Podrá tener su corazón endurecido por algún tiempo, pero el amor va a vencer. Y si no, pregúntatelo tú. ¿Cuánto tardaste para rendir tu vida al Señor? Pero ¿por qué te rendiste? Por el amor que descubriste que Él tuvo hacia ti y hacia mí. ¿Eh? Él nos amó primero antes de que le amáramos. Y eso nos derritió. Quiera Dios que podamos cumplir verdaderamente con lo que Él demanda de nosotros, con nuestros deberes cristianos. Dice en el libro de Efesios capítulo 4, verso 1, anden en la vocación con que fueron llamados. Caminen así como Dios los llamó y ahora son santos. Traten de caminar así. Sigan esa misma vocación. Ya no son gente ajena a Dios, alejada de Dios. Ahora somos hijos de Dios. O sea, caminemos como hijos de Dios, no como impíos. Oremos. Padre, te damos gracias, porque necesitamos ser confrontados con tu palabra. Tú sabes que hay mucho dentro de nosotros, como lo cantábamos, que necesita ser cambiado. Todavía no hemos sido perfeccionados, pero estás trabajando en nuestras vidas, en nuestros corazones, y no vas a detener la obra de tus manos. Y has puesto a nuestro alrededor, en nuestras relaciones, personas para tratar con nosotros, para moldear nuestro carácter, para poner en práctica estos principios que tú nos dejas como pepitas de oro. Pero danos la fe suficiente, Señor, para actuar en consecuencia de lo que somos. Que pongamos todo el empeño, lo que esté de nuestra parte para estar bien. No solo con nosotros mismos y contigo, sino con los que nos rodean, con nuestros semejantes. Para que nuestra alma no se llene de resentimientos, mucho menos de amargura. Líbranos de esas cosas, Señor, y de los deseos de venganza. Y llénanos de tu amor para dar, a lo mejor a quien no se lo merece, como decía Andrea, y tú nos diste a nosotros lo que no merecíamos, tu salvación. En el nombre de Jesús te damos gracias. Cambia